Llegamos a 0. Y volvieron los hitazos del feo. ¿Volvieron me encantan. los hitazos? Sí. No me escucho yo. Hola, ¿No escuchás? Hola, hola. Buen martes a la comunidad de Punto Uno que ya está conectada. Un saludo a Sebastián. Me gusta Trueno, es muy contestatario, rebelde, eso se precisa. ¿Estábamos escuchando Trueno, Pulpo? Ahí va, no estaba prestando atención. Buena musicalización de esta mañana. Buena musicalización. Gran programa también de Fernando Galván a la mañana. Sí, tuvo un montón de invitados. Así que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y cada vez que entremos al vivo, que entre Fer al vivo, que se suban nuevos videos, les va a avisar para que estén al día con todo el contenido de Punto Uno. Poné el tema. El hitazo, claro. Poné el hitazo porque se merece su jingle. Jingle de campaña, dicen algunos. Está haciendo campaña en Punto Uno. ¿Vos decís? Sí, alguno dijo eso. Hay gente que quiere que ¿Campaña vuelva, de qué? Que vuelva. Se hacen los rulos mucho. Se hacen los rulos. Le vamos a dar la bienvenida. La extrañamos la semana pasada. Sí. ¿Qué tal, doctora Medrano, Josefina? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Doc? Bien. No estoy en ninguna campaña, no. ¿sí? Más que la campaña de la supervivencia de la vida. Que no es poco. La gente a veces se ve amenazada cuando alguien empieza a tomar opiniones, ¿no? Bueno, y es muy bueno ese problema igual, de cada ¿no? uno. Claro. A ver. Acá, ahí está, mejor. La hoja 2 del diario Punto Uno hoy dice: Gustavo Sáenz retiró el proyecto de ley del IPS. Sinceramente la estábamos esperando a usted para hablar de este tema. Dijimos, hay que hablar con gente que sabe. La columna sale mañana. ¿Sale mañana? En realidad está publicada en la web. Está en la web. Está publicada en la web, pero claro, la columna fue escrita antes de que el gobernador retire el proyecto efectivamente de la Cámara de Diputados. Va, por eso. Entonces hay que modificar algún parrafito nada más para... Queda un poquito atemporal. Para que quede en el papel como corresponde la nota. Gajes del diario Papel. Claro, sí. Exactamente. Nunca estuvo en el espíritu del proyecto ni de este gobernador perjudicar a nuestros jubilados, aseguró el gobernador Gustavo Sáenz. Los representantes de los trabajadores, porque ayer se reunió con gremios y sindicatos de la provincia, acogieron con beneplácito la decisión y coincidieron en la necesidad de trabajar en una nueva ley superadora. Ahora yo voy a leer un poquito de la columna de lo que dice la DOC. Este proyecto de ley, que finalmente fue retirado, deja ver sus intenciones de ahorrar en el sistema. Seguramente los pensantes de estas estrategias, me imagino que hay un poco de ironía ahí, que inclusive las quieren implementar con fuerza de ley, desconocen el sistema de salud y están sustentando esto en una base meramente administrativa con una visión simplificada, perdón que se me reinició la web. No, se me reinició la web. Se perdió Pancho. Ahí está. Están sustentando esto en una base meramente administrativa con una visión simplificada, desconociendo la realidad humana, médica y social e inclusive los derechos de quienes hacen uso del mismo. Parecieran estar enfocados solo en equilibrar un déficit que impresiona por ser bastante importante. Doc, la estábamos esperando para hablar de este tema. Creo que a todo el mundo nos sonó el WhatsApp ese día a la mañana cuando se conoció el proyecto de ley y la gente agarrándose los pelos, no me quiero ir del IPS, ¿cómo que me van a mandar al PAMI? Yo al principio pensé que era fake y me puse a chequear porque pensé que era fake, de verdad. Yo me enteré porque me empezó a sonar el teléfono. Me imagino, ¿cómo habrá explotado el teléfono de usted? Pero bueno. ¿No la llamaron para pensar esto? No, de ninguna manera. Lo mal no creo. Capaz que se equivocaba menos. No creo. A ver, es cierto, la obra social, como todos sabemos, está intervenida, está desfinanciada, está con serios problemas para poder dar respuesta a las necesidades de los afiliados, pagarle a los prestadores, a los proveedores y demás. Hay un problema, digamos, ¿no? Sí. Que hay que resolver. Pero bueno, uno cuando va a plantear estrategia de resolución de problema tiene que, obviamente, dentro del proceso, medir el impacto de las determinadas decisiones que uno pueda o vaya a tomar. Y en el análisis finito tiene que ser lo más cauto, teniendo una visión general de que estamos hablando de salud y no podemos meramente tomar decisiones de impacto en la salud de las personas o en el sistema de salud que cuida a las personas solamente con una mirada financiera, económica, ¿no?
porque nos estamos olvidando de las personas, nos estamos olvidando de la cuestión médica, nos estamos olvidando del derecho a la salud a la gente y de la responsabilidad del Estado, en este caso, de garantizar ese acceso a la salud de las personas. Creo que ahí es el primer punto donde el proyecto de esta ley falla, en olvidarse de esa otra parte que es tan o más importante que un simple número a solucionar. No digo que no haya un problema, que hay que buscar estrategias, pero me parece que este proyecto de ley se centró mucho en ese punto, en ver cómo disminuimos los gastos. Como ustedes sabrán, la población de adultos mayores y los jubilados, sobre todo, esto es un problema a nivel mundial, no es que lo tenemos los salteños nada más, ¿no? Los países de Europa que tienen esperanzas de vida muy largas y tienen la base de sustentación, o sea, la gente joven, la pirámide invertida, les cuesta mucho sostener los sistemas de salud, porque la gente tiene una esperanza de vida larga y gasta mucho dentro del sistema de salud con enfermedades crónicas no transmisibles, gasta mucho en internación, mucho en prácticas, mucho en medicamentos, mucho en rehabilitación. Sí. O sea, el adulto mayor, si uno tuviera, dividida las poblaciones, el adulto mayor es el que nadie quiere tener en su sistema porque es el que te gasta. Pero ahí viene otro concepto importante, que por ahí esta gente se olvidó, que estamos trabajando, que la salud trabaja bajo el ala de un sistema solidario, donde el aporte, mucho o poco, si nosotros aportamos 10, seguramente no alcanzaría, si vos tenés alguna enfermedad seria, esos 30 para pagar tu enfermedad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que entre el aporte de todos, solidariamente, vamos dando respuesta a la salud en las distintas necesidades que tenga la gente, y en esas necesidades va desde lo que menos necesitan hasta lo que necesitan mucho, y el sistema se acomoda para darle respuesta a todos, ¿no? Claro. Entonces, sacar o dejar fuera del sistema a los jubilados, desde el punto de vista económico, es una idea fantástica, porque te sacás a los que gastan. Y ahí vos... A los más caros. A los más caros, a los que te gastan, a medicina, internación, remedios, todo. Imagínense que dentro del gasto los jubilados representan un altísimo porcentaje. Entonces ahí lo sacamos, ahorramos. Hay algunos jubilados que ya van por deporte, también les gusta ir al médico. También es de todo. El sistema de salud sirve de manera de contención también, porque no se olviden que la medicina tiene esta visión humana del ser humano, entonces hay cosas que uno no puede dejar tampoco afuera. O sea, desde el punto de vista de una estrategia administrativa, pero estupenda, pero se olvidaron de todo lo otro. Se olvidaron que atrás hay personas que están dentro de un sistema médico, que tienen sus médicos, su historia clínica, que vienen con un tratamiento X y demás. Y después, obviamente, otro gasto representativo que hay dentro de las obras sociales son los medicamentos. Entonces, bajarnos a genéricos también es una excelente estrategia, vuelvo a repetir, administrativa para reducir el gasto y de esa manera poder equilibrar el déficit eventual. O sea, si nosotros venimos gastando 30 pesos todos los meses en alguna cuestión y de repente suspendemos, seguramente en algunos meses, al no haber gastado esos 30 todos los meses, estamos como mejor en nuestra economía. Que son sustancialmente más baratos también los genéricos. Y esto de hacer cumplir la ley de genéricos a rajatabla tiene varios problemas. No tiene solo problemas en el usuario, sino el que va a responder, tiene problemas en el que va a prescribir. Tiene problemas en las clínicas, porque las clínicas también iban a tener un serio problema con esto, porque las clínicas habitualmente no usan genéricos. Claro. Entonces, si el IPS le iba a reconocer solo un porcentaje del valor del genérico, pregunto yo, ¿quién iba a recibir un paciente del IPS en alguna clínica privada? Después imagino que cuando vas y pagás lo que no te cubrió la obra social se pone también. Pero las clínicas ya saben que no pueden ir absolutamente en contra, digamos, del bolsillo de la gente, que esa plata salga del bolsillo, porque, como les digo, la salud es carísima. Claro. La salud es carísima. No hay nadie que puda sustentar su salud ante una situación grave de su bolsillo. Son muy pocos los que lo podrían hacer. Las personas ricas, nada más. Sí, no, o sea, el 95% afuera. Claro. Entonces, seguramente los prestadores de salud, en este caso, como ejemplo las clínicas, seguramente deben estar pensando estos días qué vamos a hacer con los afiliados del IPS y las medicaciones genéricas, ¿no? Ahora, Doc, hay una cuestión que tiene que ver con la crisis nacional. El gobernador, por ejemplo, ayer dio varios casos de por qué está desfinanciado el IPS o por qué este desequilibrio económico, y una de ellas fue que por ejemplo, después de la devaluación que hizo el gobierno de Javier Milei apenas asumió el mandato, provocó aumentos en los medicamentos de entre el 500 y el 600%.
Digo, a nadie le subió la cuota de la obra social 500 ni claro. 600. Hay algo de realidad, pero no es el todo así, ¿no? Entonces, también hay que ser cauto cuando uno saca así frases o situaciones del Habló contexto, de sobrefacturación de algunas clínicas. Habló de que mientras en el sector privado un grupo familiar paga por cobertura médica entre 600 y 900 mil pesos, en el IPS muchos que tienen sueldos relativamente altos pagan entre 20 y 30 mil pesos. Ese sería un punto por ahí a considerar, aplicarle el porcentual de acuerdo al honorario que perciba cada uno. Esto de los 600 mil pesos, estamos hablando de una cobertura de una prepaga, hay que bajarse un poco, o sea, creo que la comparación está muy alta, claro. ¿no? Me parece que es más simbólico lo que quiso decir, pero la comparación está muy alta. ¿Sí? Las obras sociales nacionales no pagan ese precio, está comparando con una prepaga básicamente, ¿no? Así que hay que ser muy cauto en eso. Con respecto a los prestadores, si la obra social sabe que hay prestadores que sobrefacturan, claro. Y bueno, controlemos, no paguemos la sobrefacturación, acomodemos el sistema, pero lo último que hay que hacer cuando uno hace realmente gestión de la salud, el punto que uno tiene que mirar es la persona y su cuidado de la salud. Es lo último que uno tiene que tocar. Después tiene que tocar todos los otros botones de la sintonía fina, los que quieras. Pero lo último que hay que tocar es esto, poder dejar a alguien sin un beneficio de cobertura en una etapa de la vida realmente diferente, donde las necesidades son mayores y donde la atención a ese grupo poblacional es casi urgente, ¿sí? Porque si nosotros nos demoramos en traer una prótesis a un adulto mayor 90 días, y está 90 días en la cama esperando la prótesis de cadera, y seguramente le va a costar muchísimo más recuperarse. Sí. Entonces, encima las cosas son más urgentes con este grupo poblacional, ¿no? Me da la impresión de que este proyecto no lo puede haber armado alguien vinculado al sistema de salud. A mí me da la impresión de que lo armó alguien viendo una plantilla de Excel. Y dijo, bueno, acá esto lo sacamos, ponemos, y nunca pensó en los pacientes, pues si no, ¿cómo se explica? Además, yo entiendo el punto de que los medicamentos subieron o detectamos que hay clínicas que sobrefacturaron o hay profesionales que sobrefacturaron. Bueno, cae ahí, no sobre los afiliados. Creo que este proyecto de ley es absolutamente paupérrimo y vergonzoso porque ni siquiera en los considerando explica, si yo estoy del otro lado y soy legislador y recibo ese proyecto de ley, los 3 últimos puntos, cuando dice deje afuera a los jubilados, haga esto, y no hay una fundamentación como para que uno pueda interpretar qué es lo que se buscaba realmente con este proyecto de ley, creo que es hasta una irresponsabilidad, es absolutamente una irresponsabilidad que de alguna manera los que hacen gestión de salud y son los responsables de pensar estas cuestiones, no sé si no pensaron o si lo hizo otra persona, y pusieron realmente a una situación comprometida al gobierno, al ejecutivo, en este caso al gobernador, ante una situación impensada, ¿no? Igual usted decía que el PAMI no tenía obligación de recibir a esos afiliados. Bueno, ese es otro punto, creo yo, basado en la ignorancia de quién o quiénes escribieron esto, ¿no? Porque, a ver, uno va haciendo aportes durante toda la vida. Primero hay que saber que uno tiene libre elección de la obra social, cosa que no se aplica muchas veces, ¿no? Uno puede derivar sus aportes a la obra social que uno elija, y eso está explicitado por ley, ¿no? Sí. Pero vos vas a decir quiero cambiar, no, que no se puede, que sí se puede. Bueno, eso lo regula la Superintendencia de Salud, sí se puede. Y lo mismo pasa a la hora que uno se jubila, si uno hizo aportes a nivel nacional, la obra social nacional que más jubilados tiene y que todo el mundo conoce es el PAMI, pero uno si quisiera podría elegir otra de las obras sociales nacionales que estén dentro del registro de estas obras sociales, derivar los aportes ahí y tener otra obra social, claro. ¿Sí? No llamada PAMI. Lo que pasa es como la masa está en el PAMI, ustedes recuerden, el PAMI es la mayor obra social de Latinoamérica,
¿sí? ¿Sí? Para que ustedes vean la magnitud. Tiene el 5º presupuesto del país, 3 veces más que la provincia de Salta. O sea, eso para dimensionar porque la gente lo conoce tanto al PAMI, ¿no? Porque es una obra social realmente inmensa, ¿no? Entonces la gente cree que tiene que ir directamente al PAMI. ¿Qué pasa con la gente del IPS? El IPS tiene un sistema cerrado, ¿sí? Donde si vos sos empleado del Estado de Salta y querés decir quiero derivar mis aportes porque la ley dice no podés, ¿sí? No podés porque vos estás dentro de ese sistema, los aportes sos cautivo, por decirlo de una manera, del IPS. ¿Qué pasa? El IPS no está dentro de las obras sociales nacionales. Entonces esos aportes no llegan a las obras sociales nacionales. Entonces cuando uno se jubila, si no existiera un documento que avale que vos podés seguir dentro del IPS, te quedás en la nada, absolutamente en la nada. Entonces, lo que mucha gente discutió ayer, que si el PAMI los iba a tomar, el PAMI no los iba a tomar, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque no es así el sistema. Y por ejemplo, porque no hay aportes. El PAMI, como cualquier otra obra social nacional, no tiene deber de tomar estos afiliados. Además, sí. Cuando vos le pasás una madre, por ejemplo, que le pasa la obra social a un hijo con discapacidad, ahí también hubo mucho miedo. ¿Qué va a pasar después con mi hijo con discapacidad y la obra social? Y bueno, hay muchos puntos. Por eso digo, la gente que pensó esto se olvidó de las personas. Claro. Estuvo mirando solo cómo equilibra los números dentro del problema serio que tiene la obra social provincial, ¿no? En cuestiones de números, ¿no? Así que creo que ahí estuvo el error. Dejar de pensar en las personas y pensar únicamente en la cuestión administrativa para resolver un problema que es de una magnitud interesante y que cualquier ficha que uno mueva tiene que ser cauto por el impacto que puede tener, por ejemplo, en este caso en los jubilados, como se vio estos días, ¿no? Doc, la semana pasada no la tuvimos en nuestro estudio, pero también su columna habló de un tema sensible para mucha gente que conoce esta institución y que está vinculada al ámbito de la salud en Salta, que es una aparente disputa de poder, podríamos decirle, entre el gerente del Hospital Leonia Tibia y el ministro de Salud. Hubo una renuncia que después se retiró, una renuncia que no fue tal, y digo, muy poco serio, pensando justamente en el momento delicado que estamos atravesando, ¿no? En la provincia. Que hay una guerra de egos en la salud, ahora al gobernador le hacen meter la pata con este proyecto. Yo creo que sí. Y nadie dio la cara, ¿no? Eso es lo peor. No, claro, no sé dónde está o estarán los que escribieron esto, pero la verdad que es digno, aunque sea de salir a decir, hice una macana. Y le hicieron meter la pata, yo creo a ciencia cierta, le hicieron meter la pata al gobernador con un grupo poblacional que él protege y que si hubiera tenido alguien que le diga, mirá que esto va a dejar a esta gente así y demás, claro, seguramente no lo firma. Sí creo que hay muchos problemas en la salud, la gestión de la salud es compleja y en el medio hay muchos actores que buscan su protagonismo personal y quieren acceder a determinadas cuestiones y se pierde un poco por ahí va a sonar un poco vertical, se pierde un poco la jerarquía, o sea, cuando uno está dentro de un sistema como tal, hay una determinada estructura y una determinada jerarquía, y lamentablemente para algunos no están contentos perteneciendo a esa jerarquía y quieren manejarse como si fueran autónomos dentro del sistema, y eso no puede ser, porque todos tenemos que ir. Si uno tiene, obviamente, para eso hay que tener una línea de trabajo y un plan estratégico para saber hacia dónde vamos todos. Yo puedo discutir muchas veces, he discutido con gente superior a mí, pero después si el otro dice esto sale así y hay que mirar para ahí y salir así. Pero lamentablemente hay muchos personajes dentro de la salud que no lo ven así y siguen provocando problemas y encima errores no forzados. Claro, y poniendo al sistema y al gobierno en una situación de salir a resolver cuestiones que no deberían ni aparecer. Claro. ¿No? Desde su experiencia, y esto desde su experiencia, lo que pasó en estos días, qué importante que es tener gente formada y preparada, ¿no?, para trabajar en esta situación específica del IPS que sabemos que viene mal hace un tiempo. Y qué importante tener esta mirada, decir lo humano, la gestión médica, toda esta parte, más allá de lo administrativo y lo numérico. Desde su visión, desde su experiencia, ¿cómo se debería
comenzar a ordenar el IPS para que funcione bien, para que no haya más problemas, para que camine y siga siendo la obra social que es, ¿no? Que dentro de todo es muy buena, da respuestas. Y tiene muchísimos afiliados, ¿no? Y tiene cualquier cantidad de afiliados. Porque si uno ve la cobertura de salud que tiene la gente acá en Salta, es un alto porcentaje IPS, otro alto porcentaje PAMI, otro alto porcentaje nada. O sea, que se atiende en el sector público, pero no tienen nada, no porque se atienden en el sector público, y después el resto, ¿no? Uh-huh. Entonces, son como los pilares en los cuales uno tiene que tener más atención. Vuelvo ahí con un concepto que ya lo dije alguna vez: los gastos en salud pueden ser infinitos. O sea, no hay bolsillo, por decirlo de una manera, que pueda alcanzar si uno quiere hacer todo lo que quiere hacer en salud. Ya entre la tecnología, los medicamentos, buscar el bienestar, implementar programas, qué sé yo, el gasto es infinito. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que ser buenos administradores para ese gasto que puede ser infinito, con los recursos finitos que tenemos en cualquier sistema. Y es ahí donde hay que empezar a buscar. Por supuesto, no tenemos que tener pérdidas. O sea, si hay gente que está sobrefacturando, ahí hay dos cosas. Uno, primero, mirar qué es lo que sobrefacturan y después no pagar la sobrefacturación. Claro. Porque vos me podés sobrefacturar, pero yo no te pago. Uh-huh. Entonces, mi caja chica no te pagué. O sea, sigue siendo la misma, ¿no? Como para que la gente entienda, sí. ¿No? Primer punto. Después, obviamente, hay que priorizar en qué se va a gastar, ¿sí? Hay que darle vuelta, analizar bien claro en qué vamos a gastar en esta situación de crisis, qué es lo que no podemos desatender, y lo otro, ver cómo lo vamos manejando o lo vamos priorizando dentro de las necesidades que tenga la gente. Uh-huh. Pero si uno no prioriza y quiere dar cobertura a todo, una mala cobertura, y no tenés plata, y es un lío. Es como ser ama de casa, ¿no? Uno no puede dar respuesta a todo cuando tenés un determinado presupuesto para tratar. Hay que, primero, por un lado, si están, porque lo dice ahí el gobernador, si están sobreprestando y sobrefacturando, bueno, auditen, uh-huh. ¿Sí? Seriamente, no paguen, y ahí ya van achicando por lo pronto los pagos. De hecho, ¿no? hace algunas semanas hubo una escaramuza también entre el gobierno y una clínica bastante conocida acá en Salta, sobre que él le debía no sé cuánta plata y decían, che, no es tan legítimo el origen de esa plata. Lo que pasa es que los sistemas de auditoría muchas veces son poco serios, ¿no? Entonces a veces auditan y descuentan cosas que realmente se hicieron. Entonces hay como una cancha embarrada en algún punto, ¿no? Creo que tenemos que empezar por ser serio en la cuestión de la auditoría. Después, obviamente, sentarse con los prestadores y acordar buenos números. Hay una disparidad de pago a los prestadores. Hay gente que hace lo mismo, depende cómo, cuándo, dónde. Los honorarios muchas veces son diferentes, ¿no? Entonces hay que buscar una equidad en ese sentido, equiparar un poco lo que se le paga. Y obviamente después control, acá necesitamos control, o sea, control de los medicamentos que se dispensan. Uno lo ve todos los días en el consultorio, la gente va a comprar medicamentos, llega y le dice no, que la receta no es, termina pagando de su bolsillo. Uh-huh. Hay muchos puntos para tratar. Usted que tuvo la experiencia en el sector público y tuvo la experiencia en el sector privado, y durante toda su vida más o menos, ¿cómo se hace para combatir o por dónde se empieza justamente para terminar con...? Pues la verdad es que son sectores que tienen mucha capacidad de lobby, ya sea la salud desde el Estado o la salud desde el sector privado, tienen mucha capacidad de lobby justamente por prestar un servicio esencial que la gente está dispuesta a pagar lo que sea. ¿Por dónde se empieza, para terminar con las argucias que se hacen en el IPS o en el ministerio y terminar también con las argucias que se hacen en el directorio de alguna clínica o de alguna obra social o de alguna prepaga? Lo primero que hay que hacer, hay que sincerarse, identificar cuáles son las dificultades y los problemas, priorizar a dónde se va a trabajar y después a través del consenso y el diálogo trabajar, ¿no? Porque si uno no tiene consenso con este proyecto, y ahí me hicieron acordar de algo, si ustedes ven, no toca el punto de los prestadores. Tocó únicamente cosas que no podemos discutir con nadie, ¿no? Digamos, en general. Claro. Que no necesitan sentarse con el director de una clínica a mirar un número o a ver qué es lo que yo pienso que vos me sobrefacturaste y vos no. Ahí está. Esto no toca eso. O sea, el que pensó esto... O lo habrán hecho ellos, pensaba yo.
No sé, la verdad que no sé. Sería bueno saber quién escribió esto como para poder ponerlo en el contexto. ¿Y cuál era el claro, objetivo? Era claro que era esto, ¿no? No, el objetivo es claramente ahorrar, ¿no? Eso. Pero creo que uno tiene que, con la dificultad que significa, porque no es fácil, sentarse con los prestadores, sentarse con los proveedores y después... Que obviamente son grupos de poder también, tienen mucho poder. Por eso digo, hay que sentarse, que no es fácil, y tratar de alinear y concentrarnos todos para ir para el mismo lado y que todos ganen, que ganen las personas que reciben, que gane el que preste el servicio, porque también es difícil prestar un servicio si no te lo pagan, ¿no? Esa es la habilidad que tienen que tener los gestores de salud, y esa es una de las grandes dificultades de la gestión de la salud, porque atrás está la gente. Claro. Si esto hubiera sido la fábrica de Virome, listo, no compramos más capuchones, las Virome a partir de hoy salen sin capuchón, Claro. ¿sí? Y la caja de 6 no viene más, es individual y no ahorramos la caja y el capuchón. Son Viromes, pero en el medio está la gente, ¿no? Doc, y esta no es una situación, si bien obviamente lo del IPS tiene que ver con Salta, es una situación que está pasando en todo el país, ¿no? También, en todo el país. Usted que viaja por congreso, la crisis por del sistema de salud, habitualmente sostenida, pero ahora está como en un pico, ¿no? Pero bueno, el sistema de salud de la Argentina es muy, muy complejo. Y habitualmente los sistemas de salud tienen estas crisis a nivel mundial, ¿no? Claro. Imaginen ustedes que el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, a la gente mayor de 80 años no le reconoce el tratamiento oncológico No. por el gasto que implica. O sea, si vos tenés 80 años y te hacen diagnóstico de un cáncer, y bueno, ya está. Fíjate cómo, Claro, cómo lo... porque además no tienen acceso lo por otra vía. bancamos, digamos. El general de la gente no tiene acceso Claro. por otra vía, ¿no? Entonces, todos los sistemas de salud viven así en una tensión finita, y bueno, hoy nosotros nos toca tener la tensión un poquito más elevada. Acá hay algunos mensajitos. Sí. Dice, buenas, aunque muchas veces se reniega, hay que reconocer que el IPS responde. Otras se iban a venir una catarata de amparos. Ezequiel nos dice, el 90% de los médicos son comerciantes, no médicos, y se hacen ricos haciendo negocios con el Estado. Bueno, y Sebastián le responde que ricos no se hacen, ganan bien, les va bien, rico se hizo Milei y su hermana en un par de horas con la criptoestafa. Uy, la gente se engancha. Sí, contento. Falta que lo mezclan a Gallardo, nada más. Por eso River gana o pierde. Más o menos. La Central Norte. te dice. Bueno, un tema, pero por suerte ya se dio marcha atrás. Me alegró mucho cuando vi, porque la verdad que creo que fue la medida más oportuna. Y después de tanto barullo... Porque yo tenía otra preocupación, porque cuando esto llegue al Poder Legislativo, hay que ver, ¿no? Hay que ver quién se animaba a no sacar la ley. Y cómo salía con condimentos, ¿no? Intermedios una ley que después trae más problemas que soluciones, ¿no? Así que creo que ha sido una justa medida retirar directamente el proyecto. El tema es que cómo se sigue, porque sigue haciendo falta el ahorro o por lo menos el equilibrio de cuentas en el IPS. Pero no por lo pronto dejando a esta población, que no tiene cabida así automáticamente, como decía un legislador ayer en el diario, dentro del sistema del Instituto Provincial de Seguros para Jubilados y Pensionados, dice ese PAMI como la gente lo conoce, porque no se puede desde el punto de vista técnico-legal. Además el PAMI te va a decir, che hermano, pero aportaron toda su vida en tu sistema. No los va a tomar. ¿Por qué te lo tendríamos que tomar Además, nosotros ahora de jubilados? Claro. Además no son 5. No Claro. son 5 personas. Claro. Es un montón de gente. No sabría en este momento precisarlo, pero es mucha gente, los jubilados / pensionados que están bajo la cobertura del IPS. Claro, Es un una número que locura, habría que averiguarlo, sí, o sea, sí. No hay forma de eso. No. Mirá si el PAMI va a decir, dale, mándamelo, no hay drama. Claro. Los afilio de una. No, y ponerle que te los tomen, se mueren es un parto y Es hacer un parto. trámite al PAMI. Incluso acá es Más que muy nunca. acotado, ¿no? Los lugares donde se pueden atender, los médicos que atienden PAMI, no Sí. es lo mismo. Por eso, nadie pensó en esto de la continuidad médica del afiliado del IPS. Si vos tenés una enfermedad y hace 20 años te venís atendiendo con la doctora Medrano y de Claro. repente la doctora Medrano no pertenece a la nueva obra social por motivos X, toda tu historia de salud realmente te ves desamparado. Y a esa edad,
como les decía recién, que las necesidades son urgentes, que necesitas la contención del que te conoce de toda la vida, necesitas la confianza en lo que te está dando para adherirte a los tratamientos y demás, es realmente medio bruto, por decirlo brutalmente. Uno de los mensajes decía incluso se iban a venir una catarata de amparos. ¿Sí iba a ser así o no? Sí, bueno, pero mientras tanto la gente el adulto mayor hay que atenderlo todos los días y rápido. Claro. No tiene tiempo hasta que salga la sentencia del amparo. Y hasta que la logres hacer cumplir. Y tenga además que explicarle a la clínica que él está con un amparo. O sea, entrar en la vía judicial, por más rápido que sea, los amparos de salud salen habitualmente rápido. Es complejo porque vos, por ejemplo, 15 me ponen amparo y los otros 15 no. Entonces, hasta es una cuestión de desigualdad, o sea, es complicado. Sí, es terrible. No todos tienen un abogado a mano ni tienen el conocimiento de saber que pueden hacer un Y hasta que sale y todo, la gente sigue enferma, tiene que internarse, se quebró la pierna y la angustia. Hay necesidad de causarle esta angustia a la gente, al adulto mayor en esta etapa de su vida, después que trabajó y aportó a un sistema. No hay derecho a eso. Y en el eso medio es una opinión muy personal mía. Coincido plenamente. Y en el medio también pienso en los profesionales que por ahí no tienen una larga trayectoria o no tienen una carrera que les haya permitido decir, bueno, por fin tengo los ingresos que me merezco o cerca de los ingresos que me merezco. Y hay un montón de trabajadores de la salud que encima ni siquiera están cobrando como corresponde o no les alcanza la plata. Y no solamente en Salta, porque esto está pasando en todo el país. Quiero contar, por ejemplo, la situación que se está viviendo en el Garrahan, quizá el hospital de complejidades para niños más importante de Latinoamérica, donde hay médicos con 10 años de formación. Quizá no es así. Que laburan 68 horas por semana, cobran menos de 800.000 pesos por mes, lo que da un total de menos de 3.000 pesos, 2.930 pesos por hora. Digo, menos que el servicio doméstico. Sí. No quiero hacer una comparación, pero digo, hoy en día un profesional de la salud en el Garrahan cobra menos por hora de lo que cobra una empleada doméstica. Digo, es una realidad compleja. Eso es absolutamente una realidad, es cierto, y esa crisis que tiene el Hospital Garrahan, que es un hospital que depende de fondos nacionales, la viven muchos de los hospitales provinciales en Cava y en la provincia de Buenos Aires, y acá también. Y acá también, y ni hablemos si nos corremos a otras provincias vecinas, donde realmente el pago al personal de salud en general es malo. Es por eso que cada día la gente quiere dedicarse menos a la salud, ¿sí? Y por eso buscan alternativas. Yo siempre digo, ¿por qué se invirtió la cantidad de médicos que estudian medicina? Ahora hay muchas más mujeres, porque los hombres ya no quieren salir al mercado laboral a los 30 años para empezar a ganar 1.200.000 pesos y estar todo el día con 60 y pico de horas dentro de un hospital. Cuando su amigo que se estudió algo o se dedicó a algo de los 22, 21 años, ya a los 23 está hecho, por ahí tiene su auto, hace algún viaje. Entonces por eso hoy hay más mujeres estudiando medicina que hombres, porque las mujeres estamos como más relajadas en la cuestión económica. Vamos con los últimos mensajes. Buen día, me estoy por jubilar. Es una vergüenza solamente que hayan pensado el proyecto. Mi hija con discapacidad va a su instituto por tener IPS. Yo me pregunto, ¿por qué no investigan? Tienen nombre y apellido cada dirección que tuvo el IPS. ¿Por qué no investigan? Siempre los hilos se cortan por los más delgados. Investigue, gobernador, dicen por acá. Creo que va a ser una gran preocupación, y es una gran preocupación para el gobernador esta situación del IPS. Estimo que ahora, después de esto, estará con más ojos, o habrá puesto a gente con más ojos para ver cómo resuelven esto o cómo estabilizan esta situación, ¿no? Esperemos. La columna de la DOC disponible en la web. Disponible en la web, diario.1.ar, pero mañana va a estar la columna actualizada. La columna actualizada. Porque quedó media temporal. Me gusta porque nos van a leer 2 veces. Y sí. Hay gente que le presta atención a lo que opina usted, Doc. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí. Estaría bueno que además de prestarle atención, tomen algunas cosas. Tomen algunas cuestiones. Me alegro, porque la verdad que a estas alturas creo que uno tiene que ser muy, muy preciso, tiene que ser responsable, tiene que pensar en las personas. ¿Qué va a ser este mundo si dejamos de pensar en el otro y nos dedicamos a pensar solo en números? Me gusta la DOC sin filtros. Me gusta la DOC sin filtros. Estoy contenida, No se nota mucho, por lo menos a comparación de otro tiempo.
Pero lo que yo siempre rescato es fuego amigo, por decirlo de alguna manera, es que no te hagan meter la pata, básicamente, ¿no? No, esto... O sea, no es que sos Claudio Del Pla o No, Carlos no es una Zapata locura. atacando al gobierno, sino al contrario, digamos. No, yo muy preocupada porque creo que realmente al gobernador le hicieron firmar, y lo digo en la columna, son realmente unos irresponsables los que le hicieron firmar ese proyecto de ley. Cuando uno está en cargos de jerarquía, y hablemos de la gobernación y el gobernador, uno no puede estar sabiendo las leyes, la letra finita de cómo es el funcionamiento, si van a poder pasar el PAMI, no van a poder pasar el PAMI. Por ahí si sos del palo y venís de la salud y sos gobernador, capaz que entendés más. Pero encima, el que no sabe de la salud o no estuvo en la gestión de la salud, más difícil que conozca esos temas. Claro. Entonces, para eso vos tenés una estructura de gente que tiene que estar pensando cómo resolver las cuestiones de la mejor manera y tratando de cuidar tu gestión. Creo que eso no pasó acá. Se tiene que rodear mejor en algunos, Y no pasó acá, en no pasó. algunos despachos del Lamentablemente no pasó. Sí. Bueno, Gracias, quedó en Doc. evidencia Sí. porque el propio gobernador Gustavo Sáenz retiró el proyecto, afortunadamente, el proyecto de ley que iba a modificar el funcionamiento y la estructura del IPS. Chao. La gente seguirá estando afiliados, jubilados, quédense tranquilos, Sí. que tienen cobertura, y la gente que esté próxima a jubilarse, quédense tranquilos que tienen cobertura. Muchas gracias, Doc. Gracias, nos vemos el martes que viene. El si Dios martes que quiere. viene. Ojalá que no sea... Espero que no pase nada esta Claro, semana, que no sea con- que podamos sacar columnas sobre otros temas. Exactamente. De hecho, quedó bastante pendiente lo del vapor que trajo Ro, lo encontró. Lo encontré, lo volví a encontró. perder. Quedaron varias cosas Ah. pendientes. Parece que hay una efervescencia en el sistema de salud y uno no puede contenerse tampoco en Y opinar sí. a ese respecto, ¿no? Y no. Capaz que esta semana se calma. Además es muy La salud de valioso, Doc. Salta. Usted estuvo ahí y sabe de qué se Capaz trata que se calma estar ahora, ahí. Ojalá, Bueno, en buena veremos. hora. Bueno. Vamos a una